buenas. Amén. Y dice la palabra, y nos vamos a sumergir en la palabra, por eso esté atento a la palabra. Y dice 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Escuche, preste atención. No que seamos competentes, o sea, que todo lo que vos puedas hacer, todo lo que surja de ti, no es por ti, no es por tu competencia, dice aquí la palabra, que por nosotros mismos, sino que dice, para pensar algo como que si fuéramos nosotros los que hacemos las cosas, sino que dice, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra actitud, nuestro buen servicio, depende de Dios. Amén. 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 Yo quiero que abra su corazón, hermano, porque si usted no abre su corazón, la palabra no va a entrar. Amén. Empieza a abrir su corazón, porque Dios le está hablando a usted. Amén. Y Dios le está diciendo aquí, dice, no es por lo que tú hagas, sino por lo que yo hago en ti. Amén. Ah, Señor. Sí. ¿Me entiendes? Amén. Y dice en el 6, El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow. Amén. escuche, Gloria a Dios. acá dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Y aquí usted me va a decir a mí, yo no soy ministro, yo no tengo un cargo en la iglesia, pero acá la palabra no está hablando de ese ministerio, está hablando del servicio que usted tiene a Dios. Amén. 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 Los que están a cargo en la iglesia y que tienen cargos, esos son ministros pero con cargo, pero los ministros que habla Dios está hablando de ti. Amén. Y cuando está hablando de ministro, está hablando de servicio. Un ministro es un servidor, o sea, usted es un servidor. Y usted dice, ¿y cómo sirvo? ¿De qué sirvo? Mire, hermano, cuando usted le predica a su hijo, cuando usted le predica a su familia, cuando usted le habla de Dios, usted es un ministro. Amén. Ah, sí, Señor. ¿Sabía? Sí. Gracias. En este contexto habla la palabra. Escuche, así mismo nos hizo ministros, competente, dice, o sea que hay excelencia. Que nosotros no lo hagamos es problema nuestro, pero cuando sale lo que hay de Dios en nosotros, ahí tenemos excelencia. Amén. No por lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos con lo que Dios puso en nosotros. Amén. Wow. Empieza a entender el mensaje. Amén, Señor. Gracias. Y dice, y así mismo nos hizo ministro de un nuevo pacto. Wow. Mire, hermano, en la Biblia hay dos ítems que son importantes. Dios es un Dios de pacto, ¿sí? Dios siempre hizo pacto con sus hijos. Siempre hizo pacto con el pueblo de Israel. Siempre hizo pacto con sus hijos. Siempre. Y en el primer pacto el Señor, y si ustedes recuerdan lo que han leído un poco la historia, dice que el primer pacto es del Sinaí. Es un pacto de letra. Ahí es donde Dios le da las leyes a Moisés. ¿Sí? Es un pacto de letra. Está escrita la ley en tablas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sígame, por favor. Y también le da las leyes. Hay 600 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Como el pueblo se... Entonces ese era el pacto. Ahora, cuando Dios da ese pacto, no era un pacto completo, porque no era un pacto de salvación, era un pacto donde Dios perdonaba los pecados, pero usted no era salvo. ¿Me entiende? En ese pacto usted no salvaba su alma. En ese pacto usted lo único que conseguía era que el Señor le perdone los pecados. Ese es el primer pacto. Y usted me dice, ¿y por qué Dios hizo ese pacto si no lograba la salvación? ¿Sabe por qué Dios hizo ese pacto en el Sinaí? Para mostrarle al pueblo lo grave que era el pecado. Lo que era el pecado, para eso lo hizo. Para que cuando la gente entendiera ese pacto, entonces viene el nuevo pacto que dice acá Pablo, dice, del antiguo pacto que fue de letra pero que mataba, porque ahí no había salvación. Pero acá está hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto donde Jesucristo vino y nos justificó en la cruz del Calvario. Amén.
entiende? El pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Se entiende? El pacto de la gracia. Y aquí está hablando de algo específico y está hablando del Espíritu. Cuando se establecen las leyes, nosotros tenemos un abogado acá que él sabe, cuando se implementan las leyes, se hace de alguna manera una ley, pero la ley tiene lo que se llama el espíritu de la ley, porque quiere decir que en lo intrínseco, en lo de adentro de la ley, está especificando algo, hay una connotación que nos quiere decir. Denme un ejemplo. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte y le está diciendo a la gente, le dice, no es aquel que fornica que peca, sino que aquel que ya codicia a la mujer de su amigo, ese ya está pecando. O sea, trasladó el pecado al espíritu. O sea, que el pecado empezó cuando usted ya pensó mal. ¿Me entiende? O sea, que el pecado no empezó cuando culminó en el hecho, sino que el pecado empezó. Eso se llama el espíritu de la ley. O sea, que el espíritu es antes de que se consume el hecho. Y acá está hablando del espíritu, porque dice que la letra mata, y acá se ha dicho teología, por eso muchos dicen, no estudien la palabra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hermano, acá está hablando de la letra de la ley, que era una ley que no tenía salvación, de eso está hablando, no que la letra mata. Muchos dicen, no estudie la palabra, porque la letra mata, el espíritu es quien le va a dar mentira. ¿Mentira? La letra te va a demostrar la ley de Dios, pero el Espíritu te va a mostrar la gracia de Dios. Amén. Y seguimos. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Escuchó? ¿Cómo? Perdón, no lo iba a hacer, pero lo quiero aclarar. Acá está hablando que los hijos de Israel, o sea, ¿recuerdan cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas? Y él baja y dice que la gloria de Dios era tan grande que él se cubrió con un velo, para que la gente no viera la gloria de Dios en él. ¿Sí? Y eso, y acá dice, y si en aquel momento el ministerio de la muerte, porque decimos que no tiene salvación, que es de muerte, porque nadie se salvaba con eso, grabado con letras, o sea, fueron las tablas, que fue grabado con letras, y fue con gloria, porque fue con gloria para el pueblo. En esa circunstancia sirvió, fue un momento de Dios, y sirvió, fue para la manifestación de la gloria de Dios. Entonces dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel dice no pudieron fijar su vista, o sea que ellos no pudieron ver la gloria de Dios, porque Moisés se tapó con un velo. Y por eso pereció la gloria, porque la gente no pudo ver la gloria de Dios. Adelante. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Hermano, escuche, pedimos, cierre sus ojos, pedimos, amado Dios, que en esta noche ministres lo más profundo de nuestro ser. Que el tesoro está en vaso de barro, pero esa gloria que sea manifestada para que el mundo, Señor, pueda conocer que seas tú, mi Dios, hablando en lo más profundo de nuestros corazones. Por eso, Señor, sé tú hablándonos a tu pueblo por esta palabra. Amén. Quiero que meditemos bajo este pensamiento, y este es el tema del mensaje: que la gloria de Dios a través de nuestra vida. Que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. ¿Y qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento encontramos hoy, mire, una estrategia, y preste atención, diferente a lo que nosotros podíamos pensar. Y quizás nosotros hubiéramos tomado otra manera de conquistar. Si tuviéramos un espíritu de conquista, nosotros hubiéramos usado otra estrategia. Y me debo referir, ¿sabe a quién? A Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? ¿Y sus 300 valientes? Bueno, ahora miren. Ellos dicen que se encontraban rodeando el campamento del enemigo. Ellos estaban rodeando el campamento numeroso del enemigo. Eran mucho más que esos 300 hombres. 300 hombres para enfrentar un ejército. Y miren cuál fue la estrategia de Dios. Dijo, aquellos eran miles, miles los judíos que estaban ahí, el pueblo de Israel. Pero él dijo, no, juntame a los valientes. Entonces el Señor dijo, y usó una estrategia, dijo, todos aquellos que laman el agua con su lengua, esos apartados. Pero los que se arrodillen para tomar agua, eso sacar. ¿Qué estaba diciendo acá? Dios no pelea la batalla con cualquiera. Dios usa estrategias. Y tiene estrategias para pelear la batalla, que no son las que nosotros pensamos. ¿Se entiende? Él usó una estrategia para elegir a los hombres. Y fíjese que no fue normal. Los que se arrodillaron, esos no participaron. ¿Qué estaba diciendo? Los que eran cobardes, los que no tenían voluntad, los que no habían creído en la palabra, esos no participaban. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Pero acá también, mire qué interesante, dice, todos ellos tomaron una tea, tomaron un palo con un hisopo y lo metieron en un cántaro. ¿Sí? Una tea encendida y en un cántaro metieron la tea en ese cántaro. Y dice que la estrategia era la siguiente: ocultar la luz. O sea, que el enemigo no viera la luz. Por eso dice que la ocultaron en el cántaro a la luz y rodearon al campamento del enemigo. Y dice que en sus manos llevaban trompetas. La trompeta es la declaración de tu boca. Y dice que Gedeón le dio una indicación que cuando suene la trompeta, dice que tenían que romper los cántaros y la luz que estaba dentro de ellos empezó a brillar. Amén. Y los enemigos consideraron que eran muchos, dice, y se mataron entre ellos.
Mire qué estrategia la de Dios. Dice que la luz estaba escondida dentro del cántaro. Pero cuando esa luz salió, los enemigos se asustaron y se mataron entre ellos. ¿Entiende usted la figura que le estoy dando? Hermano, Dios ha puesto una luz en lo más íntimo de nuestro corazón, que es la gloria del Espíritu. Yo no sé si usted me entiende. Yo quiero que usted empiece a abrir a la boca y empiece a entender lo que Dios le está hablando. Dios puso adentro suyo, en su espíritu, algo importante de Dios que está dentro de usted. Amén. ¿Y qué es la gloria del Espíritu que usted tiene ahí adentro? Escuche, es la misma gloria del Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y por alguna razón nosotros la mantenemos escondida y no permitimos que sea manifestada. Parece que acá Dios puso en usted algo ahí adentro, algo tremendo de Dios. Escuche, ese espíritu, eso que puso, es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese es el que resucitó al Señor. Ese espíritu que está dentro tuyo. Ay, Señor mío. Esta es una iglesia que tiene un privilegio que yo quiero que ustedes aprendan. Es una piedra preciosa este lugar. Acá hay palabra de Dios, acá hay un propósito de Dios. Y Dios te está hablando a tu vida y te está diciendo: he puesto algo adentro tuyo. El mismo espíritu que le di a Jesucristo y que lo levantó de los muertos. Ese espíritu está en ti. Eso está en ti, hermano. Empieza a valorar lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso el Señor Jesús dijo: vosotros sos la luz del mundo. Yo sé que hay algunos que entienden y otros que... Mire, vosotros sos la luz del mundo. Y Dios quiere que manifestemos lo que Él nos ha entregado. Escuche, Pedro y Juan, cuando vieron ese cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Manifestaron: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Quiere decir que la luz que había en ellos salió y dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían nada, pero ellos dijeron: lo que hay en mí sirve para que ese cojo camine. Y en aquel cojo, aquella luz que estaba contenida en aquellas vidas comenzó a brillar y sanó al cojo. Caminó el cojo. ¿Qué tenía? ¿Qué tienes? Mire, hermano, cuando usted empieza a entender quién es Dios, cuando usted empieza a entender por qué está aquí y por qué Dios te trajo a este lugar, usted no puede ser el mismo. Usted no se puede ir esta noche de esta manera, aunque tenga lucha, aunque tenga dificultades, porque Dios está hablando tu vida y te está diciendo lo que hay en ti. Basta. Él vistió a Salomón de una hermosura, escuche bien, que era tanto el esplendor de la gloria, de la sabiduría que Salomón tenía, era tanto el esplendor que había en él, que dice que la reina
que había en Salomón. Vienen personas de todas partes del mundo para conocer la sabiduría de Dios. Y dice que Salomón empezó a expresar lo que había en él. ¿Qué había en él? La gloria de Dios era la sabiduría de Salomón. Y esa mujer dice que comenzó a expresar, y mire lo que dijo la reina de Saba. Dice, ni aún la mitad se me había dicho. Mire qué grande que era lo que Dios le había dado, la sabiduría, cómo lo había investido Dios de sabiduría a ese hombre, que el mundo se asombraba y decía, en mi vida no he visto ni la mitad de esto. Y vemos también en Moisés, cuando estuvo en el monte, esa luz dice que resplandeció en él. Y él, sabiendo las condiciones por las cuales él lo había recibido, dice que la ocultó. ¿Usted va entendiendo? Aquí hay alguien que recibió una túnica de colores y por haber recibido la túnica fue rechazado. Acá hubo otro que recibió la sabiduría de Dios y la gente se admiró por lo que este hombre sabía. Pero acá había un hombre que había estado en la presencia de Dios y tapó su rostro, escondió la presencia de Dios ante su pueblo. ¿Me va entendiendo? Sígame. Y ahora aquí el apóstol Pablo, en este texto que hemos leído, por eso usted fíjese en el texto, porque vamos a hablar del texto, ocupa en esta oportunidad para decir que en el antiguo pacto, que fue de muerte, porque no había salvación, fue de la letra, fue escrita en la letra, ¿sí? Fue en gloria, porque fue en gloria, fue la gloria de Dios la que se manifestó, ¿o no? Con mayor gloria es el ministerio de la justificación, que es el ministerio que nosotros estamos viviendo, el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sabía usted? Mire, escuche. Hermano, mire, una de las cosas que nosotros necesitamos comprender hoy más que nunca es que Dios desea, escuche bien, investirnos con su gloria. Y usted dirá, ¿y por qué nosotros? Pero quiero decirles que es por pura misericordia, porque a Él así le plació. Amén. No es por lo que tú hagas, no es lo que yo haga, sino que porque el amor de Dios y la misericordia de Dios se le plació darte a ti y a mí esa gloria. Y investirnos de esa gloria, porque es una vestidura la gloria, la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué califico esto así? Porque la palabra dice que nosotros somos recipientes de barro. O sea, Dios no eligió algo especial, no, usó algo común, un recipiente de barro. En eso Dios va a manifestar su gloria. No sé si usted me va a entender. Yo sé a dónde voy. Usted sígame. Pero somos un recipiente de barro donde Dios está con nosotros. Y la gloria de Dios en esos vasos de barro, vemos alguna. Mire, el apóstol Pablo en algún momento llegó a decir, pienso que Dios ha decidido a nosotros, los apóstoles, nos ha exhibido a nosotros como espectáculo al mundo. Ahora, cuando Pablo hablaba y decía, fuimos llamados a espectáculo al mundo, quiero decirle, vio una carrera de autos con una competición deportiva cuando juegan los jugadores. Usted vio que en el centro están los jugadores y toda la platea llena de gente mirando el espectáculo. En ese contexto está hablando Dios, y en ese contexto nosotros somos el espectáculo. La gente nos mira y dice, somos nosotros los apóstoles. Cuando acá está hablando del apóstol, está hablando de una manera literal. Él habla específicamente de sí mismo, pero la connotación dice de todos
servicio a Dios. No está hablando del cargo, se está hablando del servicio a Dios. Y dice que Dios ha puesto a los apóstoles para hacer espectáculo, porque ellos iban a expresar todo lo que Dios le había entregado. Él mismo lo dice en una de sus epístolas, dice, antes blasfemo. Mire lo que dice Pablo, escuche. Y yo le pregunto a usted, a ver si tiene razón hablar de Pablo. Escuche, Pablo dice, antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, que fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrara en mí toda la clemencia para ejemplo de ellos. Está diciendo aquel que era el perseguidor, aquel que mataba a los cristianos, aquel que no calificaba, aquel se convirtió al Señor. Y hoy dice, soy ejemplo para el mundo. Porque la gente pudo ver lo que Dios hizo en su vida. Cuando él tuvo en Damasco ese encuentro con Jesús, su vida cambió. Y eso es lo que produce la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios las cosas no son iguales, las cosas cambian. Tu vida cambia, tu familia cambia, tu orden cambia. Lo que no era ahora es. Amén. Y Pablo es un ejemplo. Porque si usted me dice, bueno, es un medio convertido, viene siempre a la iglesia, ahora pide perdón y sigo. Este mataba a los cristianos. Y miren ejemplo, qué espectáculo para el mundo, porque aquel que mataba hoy está restaurando y dando vida a la gente. Miren, hace unos años se contó la noticia de que un ladrón entró a un supermercado y dice que no robaron nada. Entró al supermercado y no robaron nada. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Estos ladrones, las cosas que valían 100 pesos las pusieron a 50, la que valía 80 pesos las pusieron a 30. O sea, ¿qué hicieron? Cambiaron, ¿no es cierto? Cambiaron los precios, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? Dice que modificaron todo. O sea, al cambiar los precios, se modificó todo, ¿sí? Así que al día siguiente dice que cuando la gente vino a comprar, ¿qué hizo la gente? Vino corriendo y dice que empezaron a comprar las cosas de gran valor. Y agarraron esos ladrones porque lo que ellos hicieron, ¿qué fue? Confundir a la gente. Confundieron los valores. Y en la Biblia hay una figura que habla del ladrón y del enemigo nuestro, que está tratando de desvalorizar tu vida. ¿No me entendió? El diablo ha venido a tu vida para darte valores que vos no tenés. Porque si valés 100, el diablo dice que valés 50. Si valés 50, el diablo dice que valés 5. Desvalorizaron tu vida. Porque el diablo ha influido en tu vida y ese es el valor que el diablo te dio. Y quiero decirte en esta noche, querido hermano, que usted tiene un valor intrínseco por la salvación y el glorioso espíritu que vive en usted. Pero existen algunas opiniones de otras personas. Y aquí dice que somos el desecho y la escoria del mundo. Escuche, cuando dice aquí los desechos, que son los desechos humanos, mire hermano, han habido palabras hirientes que nos han desvalorizado y nos ha hecho entender que somos como cosas que no valen la pena. Muchas personas han hablado de ti. Personas que han dicho, tú no sirves para nada, tú no calificas para esto, tú no puedes hacer esto. No, esto no es para vos. ¿No lo han escuchado alguna vez? Y acá está hablando que hubo alguien que se encargó de desvalorizar tu vida. Y hoy por hoy yo veo personas en la iglesia que no se han valorizado porque han escuchado al enemigo. En vez de escuchar el valor intrínseco que Dios ha puesto en tu vida, escucharon al diablo, que el diablo dijo no servís para nada.
vales la pena. No vas a hacer nada en la vida. Muchos han tenido la experiencia de un divorcio, escuchen. Y un divorcio lo que trae como consecuencia es una devaloración y devaluación del matrimonio. Ese hombre o esa mujer, ¿no?, que le ocurre el divorcio, ese hombre no pudo sacar adelante esa empresa, ese matrimonio. Y escuchen, y se han desvalorizado porque han fracasado, porque no han podido llevar adelante ese propósito. Se han desvalorizado. Personas que ante los ojos de los demás dice que han fracasado. Entonces viene el acusador y viene y te dice no sirves. Ahora, ¿cuántas opiniones, hermanos, de gente maligna? Porque escuche bien, gente maligna, aún en Cristo, compañero, falsos testimonios, y aún ha dicho cosas horribles de tu vida. No me escucho. Escuche, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del ámbito del mundo, no estoy hablando, sino que personas malignas, dice la palabra, malignas. No me tapo la boca para decir malignas, ¿sabe por qué? Que están en Cristo, dicen estar en Cristo, que son compañeros, pero dan falsos testimonios de sus hermanos. Y dicen cosas horribles de su vida. Por eso Pablo, él no estaba valorizándose a sí mismo. Pablo cuando hablaba acá no se valorizaba a sí mismo, sino que decía, por la gracia y la misericordia, por esa razón ahora estamos en el mundo del pacto. No era por él, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Él se había valorizado, no por lo que él era, sino por lo que Dios había hecho en él. Amén, 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 Señor. Yo no sé, hermanos, si usted ha pasado situaciones similares. En algunos casos, mire, hay esposas de líderes o pastores que sienten desvalorizados como personas. Escuchen, cuando una mujer no se trata como un vaso frágil y se la trata como uno de plástico, si se trata como basura, ¿cómo cree usted que ella se siente? ¿Cómo cree? Una mujer dio un testimonio. Esto se escribió en libros. Y dice que de una iglesia, con un bebé en brazos, dio un testimonio. Pasó al altar y dio un testimonio. Y decía con dolor que cuando ella tenía 10 años de edad, un niño dice que dibujaba a las niñas, y las dibujaba, hacía caricaturas de las niñas. Y dice que se ofreció para que la dibujara. Y él dijo, no, yo solo dibujo a las niñas bonitas. Le dijo este chico. Y eso le quedó marcado a esa nena. 10 años tenía, le quedó marcado. Y ella pensó que era fea. Y dice que se casó, porque en realidad no era muy bonita. ¿Se entiende? No era muy bonita. Pero dice ella misma, dice que por misericordia ella se casó. Ella dice, da testimonio. Y el esposo decía que no había nada atractivo en ella. El hombre la desvalorizaba a la mujer, decía que no había nada en ella. Y por eso ella dice que se sentía insegura y además con muchos celos. Había en ella la inseguridad y dice que había celos. Se había incorporado por esa debilidad en una mujer celosa. Y dice que le complicaba la vida al marido. Le hacía la vida imposible. Porque no había visto el tesoro que había dentro de ella, sino que había visto la opinión de la gente. ¿Cuántas veces, hermano, aún como ministro de Cristo, aún leyendo y meditando, pero aún así nos cuesta creer? ¿Usted lo sabe? ¿Usted tiene?
Dice la ciencia que los niños de 2 o 3 años hasta los 6, 7 años, lo que le pasa en la vida le marca para toda la vida. Le queda eso grabado en su mente y no se olvida nunca más. Usted fíjese cuando entonces usted le habla mal a una persona o a un niño y usted le dice, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a nada, eso es una porquería, no sirve para nada. Tiene consecuencias. Porque esas personas se crean, cuando usted le dice algo así a su hijo, usted está creando un hijo inseguro, un hijo que está propenso a miles de problemas en la vida y se hace un resentido social. Por eso hay que tener cuidado con las palabras, queridos hermanos, cuando hablamos con nuestros hijos. Les quiero contar, hay un libro que se escribió y hay un gran siervo de Dios, tremendo, Níquel Cruz. Es un gran siervo de Dios, conocido, un evangelista conocido en el mundo. Y él en su libro dice que él venía de una campaña evangelística, recorría el mundo ese hombre, y venía de una campaña evangelística, y conoció a una joven, y dice que esa joven era de una iglesia, no había conocido el mundo. ¿Se entiende? No había conocido el mundo. Una joven creada y educada en el ministerio cristiano. Escuchen bien, por favor. Esa joven era criada, educada en el ministerio cristiano. ¿Entiende? Esa joven. Y el joven pastor, este joven Níquel Cruz, cuando era joven, dice que él había dado la vuelta al mundo. Él. Y dice que había dado la vuelta al mundo y él había sido un pandillero. Se juntaba en pandillas para robar, para drogarse, para hacer cosas. Un tipo pendencioso, vivía peleándose con todo el mundo. Y él comenta que ella era una mujer virgen. Con esa mujer se casó este hombre. Era un pastor que había salido de ese submundo, se había convertido a Dios y Dios había tenido la suerte de conocer a esta mujer. Y esta mujer dice que era una mujer virgen. Esa es la mujer con la que él se casó. Y dice que con él y con esa mujer él tuvo 2 hijas. 2 hijas. Y comenta que cuando llegaba de las campañas, llegaba a su hogar, las hijas venían y lo querían abrazar. Y de alguna manera, dice, él huía de recibir los abrazos de su hija. Porque él decía que no merecía ese cariño. ¿Se entiende? Este hombre había conocido el mundo. Este hombre era un pandillero. Él miraba su pasado y su pasado lo condenaba. Y él decía, no puedo, porque no puedo abrazar esto. No merezco esto. ¿Entiende? Y él sentía rechazo por su familia y culpa de ese rechazo que él sentía por no sentirse competente de lo que Dios le había dado. Dice que él rechazaba eso. Y rechazaba el abrazo de su familia. Él rechazaba el abrazo de su esposa y de sus hijos. Mire qué panorama. Ahora, a veces en nosotros pasa lo mismo, porque todavía estamos pensando que no merecemos. Y no hemos pensado que en el nuevo pacto no somos iguales. Y dice que una mañana que él estaba frente al espejo, escuche, estaba Níquel Cruz frente al espejo, se estaba mirando en el espejo y sintió una voz que le dijo, Níquel, si yo ya te perdoné, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y dice que en ese momento él cayó de rodillas y se dio cuenta que era solo orgullo lo que él tenía y no aceptar la misericordia de Dios. ¿Por qué, pastor, usted me cuenta esto? Porque mucha gente ha rechazado lo que Dios le ha dado por mirar lo que uno es en su pasado o en su vida sin mirar la misericordia de Dios. ¿Se entiende?
rechazaban las cosas de Dios. Ese hombre entendió y se arrodilló y le tuvo que pedir perdón a Dios porque no había entendido la misericordia de Dios. Que él había ido a la cruz, que él había hecho lo que había hecho por misericordia y por amor. Y si él lo había vestido de su amor y su gracia, y dice que le pidió perdón y dijo: Señor, límpiame, Padre, en este momento. Dice: renuncio, Padre, si tú me llamaste y me pusiste en el ministerio, renuncio, Señor, a esa sombra del pasado. Y luego se levantó y dice que miró en el espejo y se dijo: te quiero, hijo, te quiero, te quiero. Y dice que a partir de aquel día él empezó a disfrutar el cariño de su esposa, de sus hijas, y él a partir de ahí se dejaba abrazar por sus hijos. Hermano, dejémonos abrazar por Dios. Dejémonos abrazar por Dios. Dios te quiere abrazar, te quiere dar amor y misericordia, y nosotros no nos dejamos abrazar por Dios. Hermano, mire, yo no sé por qué Él lo hace. Y si lo hace es porque Él es bueno y punto. No me pregunte por qué, no lo sé, pero sí sé que lo hace por amor y misericordia conmigo. Por eso dice: dejémonos abrazar. No tiene explicación, hermano, no hay explicación. No se puede explicar esto de Dios. ¿Cómo puede ser que siendo pecadores, cómo puede ser de la manera que vivimos y Él nos ama igual? No se explica. Porque no tiene ninguna explicación, hermano. Pretender entender la gran amor y la gran misericordia de Dios. Mire, en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento dice que uno de los problemas que hay es el legalismo, que no nos permite romper ese cántaro para que salga la luz de Dios que hay en nuestra vida. Escuchen, porque el legalismo, ¿qué es el legalismo? No es otra cosa de que haz esto para vivir de esta manera. Si no haces tal cosa, esto no va a merecer esto otro. Nunca le hablaron así. Si no haces esto, Dios no te va a dar. Si tú no te comportas de esta manera, Dios no te va a atender. Si tú no eres así, Dios no te escucha. Mentira. Mentira. Pero la sangre de Cristo nos limpia y nos hace heredar el reino de los cielos, aunque usted no lo quiera. Pero Dios dice: Dios lo da todo, hermano. Dios da todo. Que Dios nos ayude a entender esa misericordia. Pero también el apóstol Pablo nos sigue hablando, el apóstol Pablo, porque le hablé del rechazo, le hablé de los conceptos que nos limitan a veces a recibir el amor de Dios. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y nos habla de la misericordia de Dios. Y fíjese que en 2 de Corintios 1:8, y estas son amenazas, escuchen, son amenazas. Y dice, 2 de Corintios 1:8, mire lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿A quién pusieron su confianza? En Dios. Mira, hermano, quizás algunos hayan tenido sentencia de muerte. Suena duro, ¿no? Pero algunos hayan tenido sentencia de muerte. Hay gente aquí que haya tenido sentencia de muerte. Y escucha, con un problema de salud. Y eso lo deja marcado para toda la vida. Y usted dice: no me voy a morir. No puedo más. Y Dios dice, y acá hay una figura que yo quiero que usted entienda. Cuando usted se resiste, cuando usted empieza a decir, y yo me voy a venir, y yo no puedo más, y qué sé yo. Mire, y acá Dios dice: sal de la cueva. Sal de la cueva. Elías
Dice que el Señor le mandó fuego y no salió. Escucha. Vio, hermano, que cuando en el campo se quiere sacar los bichos que están en las cuevas, se prende un fuego, se sopla y entonces con el humo los bichos salen para afuera. Pero dice que Dios mandó un fuego a Elías y ahí y no salió. ¿Se da cuenta? Hermano, hay una prueba tremenda en nuestras vidas. Y me quiero morir, mátame, yo no soy mejor que mis padres, Señor, dijo Elías, ¿recuerdan? Yo no soy mejor que mis padres, Señor, ¿por qué? Se justificaba. Entonces hay una depreciación tremenda contra el hogar, amenaza, cosas terribles, hermano. Ahora escuche, así como Elías se sintió tan desvalorizado, escuche, y decía, no merezco, decía, escuche, y habiendo tenido, porque acá hay algo que es interesante, él había tenido una victoria tan grande ante los sacerdotes de Baal, ¿recuerdan? Él había manifestado la gloria de Dios ante los sacerdotes de Baal y los sacerdotes habían matado a todas esas personas. Él había visto el poder y la gloria de Dios en su vida y vio el éxito de Dios, pero ahora estaba escondido en una cueva. Muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida y estamos metidos en una cueva. Pero para que salgamos de la cueva, el Señor pone humo y sopla en ese humo para que salgas de esa cueva. Pablo también, dice Pablo también, en algún momento dice que sintió el abandono de la iglesia, ¿recuerdan? Pablo estaba en Filipos, y en la carta a los filipenses él le dice claramente, en Filipenses 4:12, escuchen, Pablo estaba desesperado, y miren lo que dice Pablo, 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mire, hablaba acá, se sentía solo, no le habían mandado las cosas que le tenían que mandar, se estaba muriendo de hambre, Pablo, escuchen. Y entonces, aparentemente dice que parece que se olvidó la iglesia de mandarle las ofrendas misioneras, para mantener el ministerio de Pablo. Y entonces, el problema también es que a veces sucede con nosotros, que a veces nos quedamos sin sustento. De lo que nosotros hemos confiado, que nosotros íbamos a tener, no lo tenemos. Y aquí Pablo dice, sé vivir en abundancia y en escasez. Esto quiere decir, querido hermano, que las experiencias dificultosas que hay en tu vida forman un lente, y con ese lente pensamos que Dios también nos va a tratar así. Y conscientemente o inconscientemente nosotros pensamos así. ¿Se entiende? Y por eso nos ponemos un velo. Nos ponemos un velo. Dios no me puede usar. Mi madre me dijo, tú eres una maceta, nunca vas a llegar al corredor. Cosas horribles que han pasado a lo largo de tu vida, verbales o de actitudes que han dicho de ti, o a veces físicas, en la niñez, cuando fuiste niño, experiencias que pasaron con tu papá, o te regalaron, o te depositaron en un orfanato, cosas difíciles que han pasado en tu vida. Pero tengo buenas noticias, hermano. Que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas son gratis. Amén. 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 En el antiguo pacto dice acá, no era así. Haz esto y recibirás esto. Haz esto otro y vivirás. Pero ahora no. Ahora es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no, yo no voy a hacer lo que hizo Moisés, que él dice que se cubría con un velo y no permitía que la gloria de Dios que está en mí pueda salir, porque eso significa como algo de altivez, o sea, algo de orgullo. Porque Dios
es tan bueno y tan santo, hermano. Y dice la Biblia que algún día seremos semejantes a Él. Yo no lo entiendo, pero Él es bueno y punto. Él quiere, escuche bien por favor, Él quiere que hoy en día, que lo que Él ha dado comience a salir. Escuche bien, no sé si usted está teniendo, o hace calor, pero escuche, esto tiene que funcionar igual. Escuche, ponga en funcionamiento, que ya vamos terminando el mensaje, y acá viene lo mejor. Dice que hoy Él ha dado, y Él quiere que lo que Él ha dado comience a salir. ¿Por qué? Porque ese es el mundo que va a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando ministremos a los enfermos, cuando reprendamos a los demonios y todo el